Bien, capítulo 18 del libro de Ezequiel. Todavía nos quedan hartos capítulos, pero vamos a tratar de ir lo más rápido que podamos en realidad. El libro, como ustedes saben, se trata de Dios hablando, porque una de las cosas que uno tiene que tener muy claro, que a veces textualmente, como dice el verso 1, vino a mí palabra de Jehová. Y hay también muchas cosas que habla Jeremías u otros hombres de Dios, pero aún esas cosas que hablan los hombres, también Dios, por medio de su Espíritu, está ahí presente. Así que no hay que olvidarse de eso, que la palabra es inspirada. Dios viene hablándole a este grupo de personas que hemos dicho que lamentablemente han tenido que ser sacados de su tierra, de su casa, de su iglesia, de todo en realidad, y ser trasladado a otra nación, que es la nación de Babilonia. Yo les quiero recomendar que los que puedan, y ojalá lo pudieran hacer en alguna Biblia, Dios habla hoy, o estas versiones más sencillas, le aconsejo que lean el libro de Jeremías, porque para entender un poco todo este contexto de lo que está ocurriendo aquí, es necesario leer el libro de Jeremías, es necesario comprender el libro de Jeremías, porque yo no se los quiero leer ahora, pero es tremendo cómo Dios va hablando, y dejando establecido el porqué. Yo les decía a alguien el lunes, Dios a veces se ve en la obligación de hacer las cosas que odia por amor. Miren lo que estoy diciendo. Porque lo que menos quiere Dios es movernos a nosotros a situaciones extremas. Pero también a veces necesitamos entender que a veces a través de las situaciones extremas son la única forma en que podamos estar pegados al Señor y a veces aún conocer al Señor. Yo les colocaba dos ejemplos el día lunes, que eran de dos personas que uno de esos, los libros de ellos están en la red, no sé si estarán, pero sé que están a la venta en inglés, no sé si estarán en español. Y uno se llama El Dios que amo, y habla de una niña ahora bueno, ya es una mujer adulta, seguramente ya de bastante edad, pero a la edad de 15 años se tiró un piquero, como todos los jóvenes, amando el mar, y quedó tetrapléjica. Pero algo había en ella que la llevó, bueno, seguramente debe haber tenido algún quiebre de fe en algún momento, o algo pasó, pero se convirtió en una mujer de Dios, que desde ese momento hasta el día de hoy, me parece que aún está viva. Es una mujer que ha sido capaz de animar a otros. Y el otro ejemplo que les colocaba era de un niño, una niña, no estoy seguro si, pero que a la edad de 6 meses quedó sin visión. Imagínense vivir sin poder ver. Y también conoció al Señor y entregó su vida a Jesús, y completamente entregado a la obra de Dios. Y alguien le preguntó, para que uno vea un poco a veces la densidad o la profundidad de estas cosas, que si le gustaría recuperar la vista. Y ella dijo no, porque cuando tenga vista, lo primero que quiero ver es a mi Salvador. Digamos, de eso es lo que se trata un poco todo esto en realidad. De una comunión, de un deseo que tengamos por Dios tremendo, de un amor que de verdad nos pueda salir por los poros en realidad. Yo necesito que Dios me ayude y me inunde de amor, porque necesito que realmente amemos a las personas como las personas merecen ser amadas, y también para poder decirle a las personas las cosas que necesitan oír, pero hacerlos en amor. Porque no hay otra forma de poder decir las cosas, y a veces las cosas son duras, también son difíciles. Yo no puedo dudar. Por ejemplo, todo este capítulo 18 y todo lo que ha venido ocurriendo aquí, y este capítulo en particular, viene porque las personas que están viviendo esto, no en su totalidad, pero gran parte de ellos están de alguna manera juzgando a Dios y diciéndole a Dios que esto no es justo, esto no es mi culpa, yo no debería estar viviendo esto. Así ven ellos sus circunstancias. Ahora, los que conocemos la Escritura y sabemos acerca de estas personas,
Sabemos que Dios ha sido con ellos de una manera notable, tremendamente paciente. Piensen que ha esperado, yo no sé. Y yo les decía, simplemente en el libro de Jueces tenemos 430 años en donde suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan. 430 años, luego un tiempo más o menos bueno con Samuel, pero también ya sabemos lo que ocurría al principio de cuando Dios llama a Samuel, cómo Dios tiene que llamar a un niño para que haga la obra que no están haciendo los grandes. Eso tampoco yo hoy día lo subí anoche, creo, en realidad, hablando un poco, pensando en lo que estaba leyendo, que era de Jeremías, cómo Jeremías le decía al Señor, no, yo soy muy niño. Él tenía entre 15 y 17 años. Y Dios le dice, no. Entonces, que no tengamos nosotros a nuestro haber, a veces las excusas. Somos muy jóvenes, somos muy viejos, somos muy gordos, somos muy flacos, lo que sea. Nosotros no debiéramos tener excusas. Nosotros de verdad debiéramos querer entregarnos al Señor y decirle, como dijo Isaías en un momento determinado de su vida, heme aquí, úsame a mí, Señor. Porque también ahora, vuelvo a reiterar, creo que la cosa más tremenda que hay es cuando las personas comienzan a escudarse y a echarle la culpa a otras cosas y no tener la capacidad de mostrarse tal cual son, sabiendo, como dice el Salmo, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Digamos, ¿dónde puedo ir? ¿O qué puedo hacer que Dios no sepa? Él conoce nuestro levantar, nuestro acostar. Entonces, creo que lo más tremendo es eso, cuando Dios tiene que hablar, y reitero, gracias a Dios que el libro, vuelvo a reiterar, recuerden que el libro se divide en 3 partes, del capítulo 4 al 24 del juicio que viene. Del capítulo 24 al 34, 35 del juicio a las naciones, y del 36 al final del reino milenial o de lo que va a vivir Israel en el futuro, que ni siquiera aún todavía ellos lo están viviendo. Entonces, gracias a Dios el libro se puede dividir en eso, pero como estamos en la primera parte, reitero, lo tremendo es eso. Dice el verso 1 del capítulo 18. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así como el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que estas personas están haciendo alusión a un refrán. Y en el refrán ellos están diciendo, lo pudiéramos decir de esta manera, que por culpa de que yo como dulce, mi hijo tiene caries. Ese es totalmente lo que ellos están diciendo. Entonces ellos le están echándole la culpa a su entorno. Pero aquí Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Dios los va a llevar a que ellos sean responsables, porque cada uno, tal como se ha dicho en más de alguna ocasión, va a tener que dar cuenta a Dios de sí. Dice el libro de los Romanos, a mí Dios no me va a pedir cuenta. Me va a pedir cuenta de Margarita en el sentido de cómo yo traté a Margarita, pero no me va a preguntar a mí por qué Margarita hizo esto o esto otro. Ese es el problema de ella con Dios. A mí me va a pedir cuenta de mis actos. Entonces uno tiene que a veces desaparecer esas cosas de la vida. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces lo que hacemos es escudarnos a través de estas cosas. Creo que los que han leído el libro de los Hechos, el capítulo 6, por ejemplo, Esteban, ahí da un estudio bíblico donde claramente a ellos les deja de manifiesto. Piensen que eso está, desde este momento que estamos leyendo esto, está hacia adelante, más o menos como 550 años hacia adelante. ¿Sabe lo que son 550 años o no? Estamos hablando de 5 siglos y medio, y la situación de ese grupo de personas no ha cambiado. Si usted lee Hechos 6, les dice a ellos que ellos en ese momento en que Jesús, ¿no es cierto?, ha venido, lo han crucificado, ha resucitado, lo han visto resucitar, pero ellos siguen resistiendo al Espíritu Santo, y le dice Esteban en ese momento que no solo ellos, y él va hacia atrás.
Entonces, el problema, vuelvo a reiterar, lo que está haciendo Dios aquí es, yo no sé cuántas veces va a tener que decir Dios las mismas cosas. Ahora, lo tremendo no es que ellos no sepan, sino que de alguna manera ellos se hacen los tontos. Y vuelvo a reiterar, y le echan la culpa o se justifican como se justificó Adán. Acuérdense que Dios lo mandó a buscar luego de que cayeron y le dijo a Adán, ¿qué pasó? ¿Y qué dijo él? La mujer que tú me diste. Fue a buscar a la mujer dijo la serpiente, y la serpiente no tuvo que echarle la culpa. Luego, y eso no es menor, porque luego vemos a Caín que mata a su hermano y también, y esto es lo tremendo, si saben que lo tremendo de todo esto es que Dios viene en una buena onda, viene en una buena disposición. Porque Él espera que lo único que le digamos al Señor, perdón. Él no espera otra cosa. Pero ¿qué es lo que encuentra? Justificación. Caín, ¿qué le dice? ¿Acaso soy guarda yo de mi hermano? Y hubiese sido totalmente diferente si él hubiese dicho, Señor, tuve un arrebato, Señor, perdóname. Pero no hacen eso. Entonces, uno tiene que entender algo. El problema más grande de esto, uno tiene que tener claro que no tenemos por qué, de alguna manera, sentir que si nos mostramos pecadores, eso nos hace, de alguna manera, no sé, porque nos vean de manera rara, por llamarlo así. Porque, reitero, pienso en el apóstol Pablo, que es mi superhéroe. Él dice que Dios vino a salvar a los pecadores y él levanta la mano y dice, yo soy el primero. Entonces uno tiene que tener claro eso, y vuelvo a reiterar, todo este tiempo a lo mejor he sido bien odioso con eso, pero creo que uno tiene que tener cuidado. Como decía Pablo a los Corintios, si vamos a juzgar algo, primero juzguémonos a nosotros y luego que nosotros, porque hay que salgamos de nosotros, ahí recién pongamos la mira en alguna otra persona o en alguna otra situación o en alguna otra causa. ¿Por qué? Porque vuelvo a reiterar, como dice Pablo, Dios nos va a pedir a cada uno cuenta de nosotros, no de los demás. Entonces, el mostrarse pecador no es malo. Ahora, algo bien interesante con eso, cuando usted lee al apóstol Pablo, él dice que en un momento determinado, para que uno, hay que entender ciertas cosas, y quiero decirlo de esta manera, y preguntarle a usted para que usted me dé la respuesta. Le preguntaba el otro día, o le decía a Margarita, por ejemplo, cuando Dios va y trae lo que trae sobre Job, ¿quién trajo eso sobre Job? El diablo no pudo llegar y hacerlo. ¿A quién le fue a pedir permiso? Entonces, ¿acaso hay una inconsecuencia en eso? ¿Acaso nos dice el libro de Lamentaciones que Dios trae lo bueno y lo malo? Entonces, lo que uno a veces tiene que entender, y creo que de donde parte un poco lo que es la vida en sí, la vida a la cual Dios quiere llevarnos, es que tengamos esa capacidad, porque hay que tener una capacidad a veces para vivir situaciones como la que yo les mencionaba de estas dos personas, o pensando, le decía el lunes también a algunos, pensando en este hombre que vino y le predicó a Camiroaga antes de que falleciera. Un hombre que no tiene brazos y no tiene piernas. Yo no sé dónde estaría yo en una situación similar. Yo creo que estaría pensando en mí, humanamente, estaría a lo mejor en la más grande de las, no sé, cuevas ahí con, no sé cómo estaría amargado. Entonces uno tiene que aprender cosas en realidad y tiene que, vuelvo a reiterar, no tiene que tener temor de demostrarse débil, no tiene que tener temor de repente, como a veces yo lo he dicho, de ir y pelear con Dios en la buena, en el sentido, como lo hizo el propio apóstol Pablo cuando él lo subió estos días, cuando él dice que Dios lo llevó al cielo. El libro de los Hechos dice que lo pueden haberlo dejado como muerto, no se sabe. Pero él dice que lo llevó al cielo y vino y no halló palabra en este mundo para decir cómo era eso. Y al ratito dice que ¿qué es lo que le sucedió? Que vino Satanás y ¿qué es lo que le dio? Un aguijón. ¿Para qué? Para que no se enalteciera desmedidamente. Entonces uno tiene que aprender a vivir como él mismo dice. Él dice, he aprendido o he sido enseñado a tener hambre, a padecer necesidad. Porque a veces de verdad no estamos enseñados para esas cosas.
A veces lamentablemente vivimos en un mundo y en una religión en donde se nos está enseñando que todo tiene que ir bien, todo tiene que ser positivo, todo tiene que ser exitoso. ¿Y por qué? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Yo siempre lo que he dicho y mi oración es la siguiente. Yo quiero creer también en que Dios puede hacer sanidad y que no tengo temor de esas cosas. Pero también creo que uno tiene que aprender a lo que estoy diciendo, a vivir situaciones anómalas y no que venga de nosotros, salga de nuestro corazón un reclamo o cosas de esa naturaleza, sino que, como dice la Escritura, a los que aman a Dios o a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, de repente es tremendo cuando la gente se resiste y lamentablemente, vuelvo a reiterar, le echa la culpa al empedrado o le echa la culpa a los demás y no tiene la capacidad. Y el apóstol a mí me encanta porque dice que le oró 3 veces al Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Pero le dijo algo más, pues. Mi poder, ¿en dónde se hace manifiesto? Entonces, cuando yo soy débil, cuando yo realmente me muestro como soy, no tengo necesidad de andar mostrando, no, si yo soy poderoso, no. Todos tenemos días buenos y días malos. Y si no fuera así, la Biblia entonces está mintiendo. Lo que el apóstol Pablo hace referencia a los Efesios cuando les dice claramente que hay que vestir toda la armadura de Dios para que en el día malo podamos estar ¿cómo? Firmes. Pero ¿cuántas veces los días malos no estamos firmes? Entonces Dios nos ayuda de verdad a tener una comunión con Él real y que nuestra comunión con Él no tenga que ver con las cosas que a lo mejor podemos tener, no tener. No, de verdad, vuelvo a reiterar, a mí me impresionan esas cosas, me impresionan esas personas, como les decía, porque de verdad no es menor vivir sin ver, pero tener esa capacidad de amor. Y eso que solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, no puede nadie más hacer eso. Entonces, creo que de verdad nosotros tenemos que tener esto. Y una de las cosas que es un tiempo hoy día de verdad para despertar, como dice Pablo a los Efesios, un tiempo como dijo Elías a la gente también, que le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo, si no, déjenlo. Y traer a la memoria una cosa muy sencilla, Malaquías 3:6, me encanta, porque dice, gracias, porque Dios no cambia. Porque si Dios cambiara, dice, ¿qué es lo que hubiéramos sido? Consumidos. Entonces no es menor esto. Entonces Dios de verdad quiere hacer estas cosas a nosotros. Ahora, algo muy importante con todo lo que está aquí, porque de repente uno dice, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? La Biblia dice algo muy sencillo y hay que entender que la Biblia es atemporal. Porque si no creyéramos eso, deberíamos creer lo que están diciendo muchas personas, que la Biblia es para algún tiempo determinado. No, esto es para ese tiempo, es para esa gente. No, la Biblia es atemporal. Aquí hay principios. Porque esos principios, vuelvo a reiterar, por eso le dice nunca más van a usar este refrán, porque no quiere Dios que se juzguen, o más bien que se defiendan, o que se escuden, echándole la culpa a quien sea. Por eso dice, he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así como el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, Dios lo que menos quiere, que tú y yo nos hagamos responsables, que no usemos refranes, menos proverbios, y sobre todo proverbios que no provienen de Dios, sino del mundo. ¿No han escuchado ustedes esos que dicen ahí, fuerza, ¿cómo es lo que dicen? Ayúdate que Dios te ayudará. Eso yo no sé de dónde lo han sacado. O algunos dicen, no, lo que no me mata, ¿qué dice? Mentira, lo que no me mata me deja para la historia. Dicen, no, lo que no me mata me hace más fuerte, es mentira. Entonces, por eso aquí esto es importante. Dios lo que quiere, si tú quieres realmente usar refranes, si tú quieres de verdad, lo que tienes que hacer es tomar la Escritura. La Escritura es la que te va a decir a ti la verdad. Esta es la única luz que tú y yo tenemos que tener, no hay otra, dice el libro, el Salmo dice eso, es la única luz verdadera, no hay otra, es la que alumbra mi camino. Entonces yo reitero, mucha gente lamentablemente a veces vive vidas simplemente porque la palabra está ausente. El salmista dice que ha guardado los dichos de Dios en su corazón, ¿para qué? Para no pecar.
Entonces yo les digo algo, así como cuando uno maneja, ¿no es cierto?, y encuentra los semáforos, los cede el paso, así también Dios tiene su palabra para decirnos todo lo que tú y yo necesitamos escuchar. Y no le echemos la culpa a nadie más. Entonces es tremendamente importante eso. Ahora, algo interesante con esto, ¿por qué? Porque lo que Dios le va a decir a estas personas, que la responsabilidad de cada uno de ellos es personal. Ahora, ¿por qué? Vuelvo a reiterar, porque no tenemos por qué echarle la culpa a los demás. Aquí hay algo muy sencillo también. Lamentablemente nosotros vivimos en un mundo que ha ido cambiando estas cosas y hoy día, por ejemplo, las personas, y esto lo escuchaba a alguien y hacía referencia a los católicos en sí. Los creyentes también debiera ser una cosa a lo mejor similar, pero en el mundo católico, hace mucho tiempo atrás la gente, la gran mayoría de las personas iba a misa, se confesaba, pero hoy día no van. ¿Saben por qué o no? Porque van al psicólogo o van al médico y el médico o el psicólogo o lo que sea le dice que no es culpa tuya. Los cabros hoy día son inimputables, pobrecitos ellos, son víctimas. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que el libro aquí hace presente de que hay padres malos que les salen hijos buenos. Así como hay padres buenos que les salen hijos malos. ¿Por qué? No lo sé. Esto es como yo me reía de esto hace mucho tiempo. No sé si se acuerdan de una publicidad que había de unos hippies y que ahí de repente le sale un hijo y el hijo andaba con corbata y todo. Y a uno que andaba de corbata le sale el hijo hippie. Como inentendible. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver con esto? Esto tiene que ver un poco contigo, conmigo, con tu vida personal, con mi vida personal. Y que vuelvo a reiterar, no tiene por qué tener relación con lo que vive a mi entorno. No, que mi marido, no, que mi casa. No, no. Uno ha puesto más de alguna vez el ejemplo de los Wesley, de su mamá, con una cantidad enorme de hijos, que yo creo que muchas de las mujeres que hoy día están aquí estarían locas. Porque con un hijo están locas, o con una hija. Imagínense con 15 hijos y manteniendo una comunión con Dios de tal manera que 2 de sus hijos fueron tremendamente transformadores en el mundo cristiano. ¿Por qué? Porque ella se cubría con una sábana y yo le pregunto, la otra vez le decía, ¿cuántas veces usted puede estar orando y suena el teléfono? ¿Sabe lo que hace usted o no? Usted deja de orar y atiende el teléfono. ¿Usted haría eso con la alcaldesa? Si la alcaldesa le contestan el teléfono. Pero ¿cuántas? Entonces, a veces es nuestra comunión. Nuestra comunión debe ser la cosa más básica, la cosa más importante. Al punto que, reitero, para que Dios nos pueda llevar a esa vida abundante. Porque yo creo que todos queremos vivir esa vida abundante. Yo quiero esa vida abundante en mi vida. Entonces, esto es importante, la responsabilidad es personal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada uno va a tener que dar cuenta a Dios y no podemos, vuelvo a echarle la culpa a los demás o lo que sea. Estas personas ya vienen desde hace ratito, ¿no es cierto?, haciendo cosas. Ahora fíjense en el verso 14 hasta el 20 del capítulo 18. Dice, pero si este engendrare hijo, el cual tuviere todos los pecados de su padre hizo, viéndolo no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su próximo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, y guardare mis decretos, y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, o hizo a medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí él morirá por su maldad. Y si dijere, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, y guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Yo alguna vez lo he dicho, y es una pena, dice la Biblia, tal cual la madre, tal cual la hija. Eso está hablando de los malos ejemplos que yo puedo seguir, pero yo no tengo por qué seguir los malos ejemplos de nada ni de nadie.
Pero vuelvo a reiterar, lo más importante es que yo no tengo que asumir que mi estado espiritual o mi estado tiene relación con los demás. Esa es la mentira más grande que nos podemos decir a nosotros mismos. Porque nosotros debiéramos ir, vuelvo a insistir en el mismo texto. Dice el apóstol Pablo, he sido enseñado para vivir en pobreza. Porque son situaciones a las cuales Dios nos puede llevar o cosas así. Ahora, cuando usted lee, yo vuelvo a reiterar, los animo que lean Jeremías, lean Crónicas, lean Reyes, van a encontrar ahí que padres malos engendraron hijos buenos. Por ejemplo, Manasés. ¿Se acuerdan de Manasés? ¿El hijo de quién es? De ese hombre al cual Dios le dijo, ordena tu casa que vas a morir. Dijo, no, yo no me quiero morir. Y nació el peor rey. Reinó 50 años. Cuando fue viejo, dice la escritura, se arrepintió. Entonces se arrepintió de tal manera que Dios realmente lo perdonó. Pero lo que hizo durante 50 años. Y ese hombre tan malo tuvo un hijo que fue uno de los mejores reyes que hubo, que se llama Josías. O por el otro lado tenemos también a Acab, que tuvo a Ocosías. Entonces, reitero, aquí de verdad uno pudiera decir tantas cosas y de verdad pudiera decir, no, si mi estado espiritual, no, es que yo no puedo orar, es que no puedo, no, simplemente son excusas. Tú tienes que darte el tiempo, tú tienes que darte tu tiempo para con el Señor de una u otra manera. Entonces hay que hacerlo de esa manera. Por eso el salmista, reitero lo que yo dije recién, ha dicho, he guardado tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti. La palabra tiene que ser más fuerte, la influencia de Dios tiene que ser mayor. Y aquí lo más importante es eso. No podemos decir que, bueno, no, que en realidad lo que pasa es por esto. No. La influencia de Dios tiene que ser mayor en tu vida que la influencia del mundo, que lo que sea. Volvamos atrás al 5, por favor. Dice, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violara a la mujer de su prójimo, ni se llegara a mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que el deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, que diere su pan al hambriento y cubriera al desnudo con vestido, que no prestara interés ni tomare usura que no tomare usura, que de la maldad retrajera su mano, hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardar mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de esta y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes o violara a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robo, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, prestare interés y tomare usura, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre responsabilidad personal. Pero si engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo y viéndolo no hiciere según ellos, ¿saben? Esto no es menor. Tener esta mala influencia y poder romper ese círculo. Más si engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo y viéndolo no hiciera según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robo, al hambriento diere su pan, ni cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá su padre por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Si dijere, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó mis estatutos y los cumplió. O sea que simplemente esto es todo y es lo que la Escritura enseña y no hay otra cosa.
El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado de su Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Cuando usted va al capítulo 3, o cuando se va al capítulo 33, ¿sabe qué? Y Dios insiste con lo mismo, porque de alguna manera esto siguió estando en la mente de estas personas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que primar aquí con respecto a esto? Y es algo que el apóstol Pablo le dice a los corintios cuando le dice: por cuanto habéis nacido de nuevo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esa es la verdad. Si no hay otra cosa, entonces, no, es que yo era aquí, es que yo era allá. No, no, no. Eso ya dejó de ser. Yo soy una nueva persona, soy una nueva criatura. Por eso Jesús dijo tan claramente que la necesidad de nacer de nuevo. Son varias las veces que el Señor le ha dicho lo mismo que ha dicho aquí. Si dijere: ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. ¿Sabe? Esto de, vamos a llamar los genes, no es menor, ¿ya? Pero tampoco es un justificativo. Y es tremendo. Por ejemplo, a mí me sucede lamentablemente con mis nietos, po. Con los papás, cuando los nietos se portan mal, ¿sabes lo que les dicen o no? Los genes cisterna. Los genes cisterna. Y me echan la culpa a mí, los frescos. Claro, está bien, son niños, pero cuando crezcan ellos no pueden decir los genes cisterna. O alguien, pues eso no, es que mi mamá, no importa lo que tu mamá o tu papá hagan. No importa si tu mamá o tu papá no busca a Dios. Lo importante es que tú busques a Dios. Y de eso es lo que se trata esto. Entonces, estas personas, ¿qué es lo que hacen? Guardaron sus estatutos, primó la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que está haciendo el Señor. Y Él dice aquí el 21, más si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió por ella, morirá. Y si dijereis: no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, y por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel: no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con las que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Fíjese que esto es tremendo. ¿Por qué razón? Porque aquí lo que está haciendo Dios de alguna manera, y aquí hay algo que bien no es menor. Yo tengo bastante reparo y a veces me cuesta, porque muchas personas hacen presente de que el creyente puede pecar, ¿no es cierto? Pero mi temor no es que el creyente pueda pecar y a lo mejor no arrepentirse. El temor es lo que está diciendo aquí el Señor, que ocurra algo con esa persona y a lo mejor no tenga el tiempo para arrepentirse. Porque hay muchas personas que, por ejemplo, hablan de la seguridad de la salvación. Dicen: no, si en algún momento Dios lo va a traer de vuelta, pero ¿sabemos si vamos a tener ese tiempo? Entonces, a mí lo que me gusta, lo que nosotros hemos aprendido como parte de nuestra filosofía, que no creemos que la salvación se pierde y no creemos que la salvación no se pierde. ¿Qué es lo que creemos? Que hay que permanecer en Jesús.
Jesús dijo, permanece en mí y yo en ustedes. Y esa permanencia es diaria. Yo le decía a Margarita, estábamos hablando de una canción y de un músico en particular, que la vida que tuvo él, yo siempre he hecho no sé cómo llamarlo, entre nosotros y los ingleses. Hay mucha similitud en cuanto a la forma de vida, los papás alcohólicos, todas esas cosas como de los 70, de los 80 en nuestro país. Muchos de estos músicos, por ejemplo, los baños, para los que son más viejos, no estaban dentro de la casa, estaban fuera de la casa. Entonces, pero ¿qué es lo que le decía yo a la Margarita? Que este joven, ya un hombre grande, que él dice que a pesar de todo el maltrato que tuvo de parte de su padre, eso nunca a él le hizo mella, sino que él cada día se levantaba con una actitud buena, con una actitud positiva. Entonces, ¿a dónde voy? Al vivir cada día, como yo lo he estado haciendo mención todo este tiempo, como si fuera el último día. Y aprovecharlo al máximo, disfrutarlo. Hay gente que no disfruta. ¿Y sabe por qué no disfruta o no? Por las ansiedades. ¿Sabe por qué no disfruta? Por lo que dice la Escritura, porque no echan su carga sobre el Señor. Y eso sin lugar a dudas, si tú pones un igual, ¿sabes lo que significa o no? Falta de fe. Es como Jesús le tuvo que decir a esos 9 que dejó abajo mientras los otros 3 estaban viendo la transfiguración. Vino una persona con un problema no menor a buscar ayuda en ellos y no encontró. Y él les dijo, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? ¿Qué más les dijo? Hombres de poca fe. Entonces nosotros tenemos que creer. Tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Y vuelvo a reiterar, Dios sabe lo que está haciendo y tenemos que entregarnos en sus manos como buen padre que es, porque sin lugar a duda, como aquí, luego, bueno, en Jeremías 29 también los primeros capítulos son tremendos, pero del 29 para adelante comienza diciéndole a ellos, yo sé los planes que tengo para ustedes, que son planes de ¿qué? De bondad. Dios no tiene un mal pensamiento para nosotros. Y vuelvo a reiterar, si de repente nos vemos envueltos en situaciones a veces que no quisiéramos o que Dios no quiere, a veces porque obligamos a Dios a hacer lo que odia por causa de que nos ama. Porque lo que menos quiere, ese es como nosotros. Cuando teníamos, bueno, o los que son hijos, papás al castigar a un hijo, lo que duele castigar a un hijo, no es chiste. A uno le duele el alma. Entonces, de eso es lo que se trata aquí. Por eso está hablando esto y termina y está haciéndole mención a ellos, porque lamentablemente, y esto es lo tremendo, cuando a veces pensamos, es como en el mismo libro de Malaquías, cuando dice, ellos le dicen a Dios, si nos amó, ¿en qué nos amó Dios? ¿Lo leyeron o no? Cuando dice el primero del capítulo 1 de Malaquías, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Entonces, dudar del amor de Dios es tremendo, pero lo que Dios nos pide a nosotros, que seamos justos y de alguna manera, vuelvo a reiterar, que tengamos claridad, como dice el capítulo 14 Romanos y capítulo 12 también, o el libro de Corintios, que Dios no te va a pedir cuenta de nadie más a ti que de ti mismo. Y eso es lo que tú tienes que preocuparte y yo tengo que preocuparme. De nadie más. Y lo demás, bueno, hacerlo conforme a la Escritura dice. Por eso reitero, voy a leer de nuevo. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, hiciera según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. ¡Qué tremendo! Estas son las oportunidades que Dios le está dando a las personas que pueden estar viviendo en pecado, que vengan, se arrepientan y Dios va a tomar su pecado. ¿Y dónde lo va a echar? En lo profundo de la mar. Por eso dice, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Dígame que esto no es maravilloso, ¿acaso? Yo oro y oro una sola oración básica. Yo lo único que le pido a Dios es que Dios nos bautice y nos llene con su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos hablar en amor a la gente y a la gente le podamos decir, ¿sabes que hay una oportunidad para ti? ¿Quieres nacer de nuevo? ¿Sabe cuánta gente le va a decir, sí, yo quiero nacer de nuevo? ¿Por qué? Porque el bagaje que tengo detrás mío es terrible. Y Dios dice que todo ese bagaje lo puede tomar. ¿Y dónde echarlo? En el fondo de la mar. Y oigan, no es menor que Dios se olvide.
Yo lo he dicho estos días y Dios ha sido muy tremendo conmigo todo este tiempo. Yo debería estar muerto, yo debería estar en la cárcel, debería haber pasado un montón de cosas. Yo no tengo más que agradecimientos por Dios. Y saber que todos esos pecados que yo cometí, ¿dónde lo echó? En lo profundo de la mar. Entonces lo único que Dios nos pide es que seamos consecuentes y que de verdad vivamos en esta justicia que Él nos ha dado en Jesús cada día. Dice, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no, vivirá si se apartara de sus caminos, mas si el justo se apartara de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, la pregunta es, ¿vivirá él? Si yo soy creyente y me aparto, y la pregunta es, ¿va a vivir él? ¿Voy a adjudicar entonces, bueno, si soy salvo, siempre salvo? A mí me impresiona lo que dice Juan en el capítulo 2, versículo 28, primera de Juan, dice que cuando Él venga, muchos se alejarán de Él avergonzados. ¿Sabe por qué avergonzados? No sonrojados, porque fueron sorprendidos, pillados. Recuerde que lo que más dice Jesús, vengo pronto, el día menos pensado. Entonces, yo vuelvo a insistir, Dios lo único que nos pide es eso. Por eso dice, más si el justo se apartara de su justicia y cometiera maldad y hiciera conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo las serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Obviamente, si no hay arrepentimiento, si hay arrepentimiento, vuelvo a reiterar, Dios toma ese pecado y lo hizo en lo profundo de la mar. Y si dijeres, porque siempre las personas empiezan a pensar, no es recto el camino del Señor, no es justo, Señor. Oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mis caminos? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor. No son rectos mis caminos, casa de Israel. Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Ve aquí, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertidos y apartados de todas vuestras transgresiones y no os serán iniquidad, causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haced un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertidos pues y viviréis. El Señor Jesús en un momento se enfrentó a las personas que constantemente estaban allí y les hizo una pregunta, o más bien le dijo, ¿a qué los voy a comparar a ustedes? ¿A que hicieron la casa sobre la arena o sobre la roca? Entonces, cuando las casas se hacen sobre la arena, lamentablemente dice aquí que tal como ellos, lo que va a ocurrir al final va a ocurrir ruina. Pero si tú haces tu casa sobre la roca, sobre la palabra, sobre Jesús, sin lugar a duda tú vas a poder vivir esa vida de la que estamos viviendo, que es una vida la que Dios quiere. Esa vida diaria, esa vida sencilla, esa vida teniendo la confianza que dice el libro de los Hebreos, que no nos va a dejar ni nos va a desamparar nunca. Eso es lo que Dios nos invita a nosotros. Y otra cosa que nos invita, como dice aquí, apartados de todas vuestras transgresiones y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Acuérdense de las palabras de Jesús. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu brazo, córtalo. Si tu pierna, lo que sea, mejor es entrar al infierno, no, al cielo. Tuerto, manco, cojo, que enterito, ¿ir a dar dónde? Entonces Dios a eso es lo que nos invita. Pero eso, vuelvo a reiterar, son decisiones, porque Dios, el corazón de Él es muy claro. Lo único que Él quiere es que tú y yo vayamos a casa. Lo decía y lo voy a reiterar una vez más, como dice el libro de Apocalipsis a la iglesia de Filadelfia. Cuando le dice que retén lo que tienes y que ninguno tome tu corona. Dios lo único que te pide a ti y a mí, vuelvo a reiterar, y esto es sencillo, yo a veces vuelvo a reiterar, yo simplifico harto las cosas en el sentido de que cada día tiene su propio afán, cada día tiene ¿qué? Su propio mal. Y hoy día vamos a llegar a la casa, se va a acabar el día, seguramente vamos a hacer nuestras oraciones y le vamos a decir, Señor, gracias por este día. Yo le doy gracias a Dios por este día.
Y se acabó. Y me voy a ir a dormir y mañana despertaré y esperando tener buenos sueños. Y si tengo malos sueños, ay Dios mío, que Dios me guarde y me cuide. Y levantaré la mañana los ojos y volveré a decirle lo que siempre le digo. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Y salir a hacer lo que haya que hacer. Y si hay necesidades, si hay cosas, como dice la Escritura. Si la Escritura dice claramente, yo lo he dicho tantas veces, busca primero el reino de Dios y las demás cosas, déjamelas a mí. El apóstol Pablo, reitero, cuando él dice y hace presente que se haga rogativa, oraciones y lo que sea, y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué es lo que hará? ¿Saben? No sé si usted lo ha leído, el salmista cuando da una declaración tan tremenda, que dice, ¿saben qué? Si los montes se vienen al mar. ¿Sabe lo que significa eso, no? Es como nosotros que vivimos en la costa, que de alguna manera viniera una luz, no sé todo, que entre el mar y eso no quedara nada. Dice, aún así, ¿qué voy a hacer yo? Confiar en el Señor. A eso Dios nos anima. A que creamos, vuelvo a reiterar lo que dice Hebreo, lo que dice tantos textos cuando dice que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar nunca, nunca. O como dice el salmista en el Salmo 23, hablando del valle de la muerte, como le dicen algunos. ¿Por qué? Porque Él está. Nosotros no estamos solos. Y nosotros lo más tremendo es cuando pensamos que estamos solos. Nosotros no estamos solos. Nunca vamos a estar solos. Porque Dios hizo un compromiso con nosotros. Y un compromiso del cual Él no falla. Y Él quiere, reitero, llevarnos para esa vida abundante. Y lo único que nos pide, vuelvo a reiterar, es que seamos consecuentes con Él, pero sobre todo seamos consecuentes con su palabra. Que no nos encontremos a nosotros mismos haciendo cosas que no debemos hacer. Y por favor, hay cosas básicas. Porque uno siempre piensa en pecados grandes. A veces hay pecados chicos, podríamos llamarlo. Como a veces lo que hemos dicho en el libro de Lucas, cuando dice, cuando vean que estas cosas ocurren, dice, guardad vuestros corazones, ¿no es cierto? De dos cosas que, no, eso no. Y lo tercero que dice, algo tan común, afán, ansiedad, afán. Nosotros de verdad debemos y debiéramos descansar porque tenemos a nuestro favor, como Él dijo, si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tan simple como eso. Y creer, y yo vuelvo a reiterar, no tenga temor de pedirle a Dios que lo bautice con su Espíritu Santo. Los que tienen oportunidades, que tienen a lo mejor más oportunidades que otros de estar solos, porque a lo mejor por alguna razón no se guarde. Dígale a Dios que lo bautice. Y ojalá pudiera experimentar lo que yo una vez le he dicho, que al menos en lo personal lo vi con Margarita cuando bajó el Espíritu Santo y de verdad ese lugar se llenó de una cosa especial, algo bajó y ella comenzó a hablar nuevas lenguas. Dios está ahí para nosotros, por favor. Es como lo que le dijo Pedro cuando la gente... ¿Sabe qué es lo que se trata de esto? Se trata de lo que la gente cuando vino el bautismo del Espíritu Santo y la gente que estaba ahí escuchó el mensaje en su idioma y le preguntaron a Pedro, ¿y ahora qué hacemos? Y él le dijo, lo que había que hacer, le dijo, porque esto que ustedes han visto no solo es para ellos, sino para todos aquellos a cuanto Dios llamare. Tú y yo. Los que nunca han sido bautizados en el Espíritu, los que nunca han sentido esas cosas, búsquenlas. Pídanselas a Dios. Pidámosle poder a Dios. De verdad, pidámosle poder. Acuérdense que Él dijo cuando el Espíritu viniere, ¿qué es lo que iba a suceder? Nos iba a dar poder. Que nos dé poder. ¿Para qué? Para vencer nuestro propio ser, para que Él pueda, como Él mismo dice, que Él pone en nosotros el querer, como el hacer. Pero ¿cuántas veces el querer como el hacer nosotros lo podemos dejar de lado por otras cosas? Hay prioridades y a esa es la que hay que atender en tu vida, por sobre todas las cosas. Y la prioridad número 1 tuya es la que dice el Señor. Hay que estar en Él, como dijo Jesús. Si ustedes están en mí, pidan lo que quieran. Si mi palabra está en ustedes, pidan lo que quieran y les será dado. Ahora, yo vuelvo a decir que lo más básico que hay que pedir, más allá de todas las demás cosas, es el bautismo del Espíritu Santo.
Cuando Dios te bautice, cuando Dios te dé ese amor, cuando Dios te dé esa paz, pueden pasar muchas cosas, pero tú vas a estar en pie. Porque lo demás, vuelvo a reiterar, tú le puedes pedir muchas cosas a Dios y Dios te las puede dar, pero ¿y después que te las dio, qué pasó? Entonces a veces nos equivocamos, porque andamos tras ciertas cosas que Dios dice, ojalá no quisiera, y pídeme estas otras cosas. Eso es lo importante y eso es lo que hay que buscar. No hay que buscar nada más. Por eso aquí hace esa referencia. Dios le está hablando a estas personas que están escudándose, echándole la culpa a los demás. Y sabe que cada uno es responsable. Si yo no tengo más de Dios, no le puedo decir que culpe a la Margarita. Tiene toda la culpa, sí, pero no es culpa mía, de nadie más. Y yo necesito a Dios en mi vida. Yo quiero que Dios me llene de su amor, de su misericordia, porque Él es amoroso, porque Él es tierno conmigo. Yo eso es todo lo que quiero. Y nada más. Y lo demás, que lo haga el Señor. Así que te animo a eso, te animo a que vivas tu vida cada día como si fuera el último día. Y en las pruebas y dificultades, tú sabes, Señor. A mí me encanta, yo peleo a veces con la Margarita porque yo le digo, Señor, lo que pasó ayer, porque estaba la Consuelo en la posta, estaba la Belén en la posta, la Eva está con su rodilla mala, aquí, ¿quién más está enfermo? Hay varios aquí que están ahí, yo le digo, Señor, y la Margarita me dice, yo quiero que sanen, pero a veces que tampoco no, está bien que los quiero así, porque así es como esa oveja, acuérdense, esa oveja que se arrancaba del redil. ¿Qué hizo el pastor? Le quebró la pata y se la puso aquí. Porque a veces pareciera que es la única forma en que Dios nos tiene ahí al lado de Él. Porque nos da un poquito de rienda suelta o nos empieza a ir un poco bien en la vida. Ahí nos subimos por el chorro y pensamos que somos los campeones del mundo. Pero nos aprietan un poquito y ¿cómo nos ponemos? Entonces de eso se trata esto. Por favor, no lo obliguemos a que haga lo que odia, porque nos ama mucho. Sino que de verdad Él venga sobre nosotros y nos capacite. Vuelvo a reiterar, no es que yo quiera que nos pasen cosas malas o que no quiero que nos pasen cosas malas, para nada. Pero sí estar parado, si algo de eso, Dios, yo vuelvo a reiterar, yo, y lo he dicho, con esto concluyo, voy a cumplir 66 años. No sé lo que viene en el futuro, pero me da miedo. Y le digo la verdad. La vejez a mí me da miedo. Y yo lo único que le digo a Dios, si vas a traerme algo, lo único que te pido, Señor, lo que acabo de decir, dame esa paz tuya, porque yo le tengo miedo a la vejez. Pero necesito estar pegado al Señor, porque lo único que me puede traer paz y me puede traer consuelo y traer confianza. Nadie más. Lo demás, uno se desespera y da miedo. Pero como dice Él, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Padre, gracias por darnos este tiempo y oramos por tu ayuda, Señor. Oramos por tu Espíritu Santo, para que Él venga sobre nosotros, Señor. Yo te ruego, Dios, para que nos ayude, Señor, a todos y a cada uno de los que estamos aquí, Señor, a que realmente nos sintamos familia, Señor, a que te sintamos como padres, Señor, a que nos sintamos confiados, Señor, a que nos sintamos que no estamos solos, Señor. A que a pesar de las dificultades y problemas que puedan haber en algún momento determinado, Señor, que podamos ir a ti, como dice el libro de Santiago, a pedir sabiduría, Señor, para poder entender o a lo mejor aceptar, como lo hizo el apóstol, Señor, cuando tú le dijiste que bastaba con tu gracia y que tu poder en la debilidad se hacía manifiesto. Y él convivió, Señor, con ese mensajero de Satanás, Señor, hasta el día de su muerte, Señor. Y no reclamó, Señor, ni volvió seguramente a hablar de aquello, Señor, sino que aprendió a vivir con ellos, Señor. Yo te ruego que nos ayudes, Señor, sean cuales sean las situaciones o circunstancias que podamos enfrentar, que tú vengas con tu Espíritu para que tú nos des poder, Señor, para poder vivir lo que sea que haya que vivir, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo agradecemos todo esto, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga.